Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de los caramelitos de Lishan. En el video de hoy hablaremos de todos los caramelitos que salieron hasta el 25 de julio. Sin más que decir, comencemos de una vez con el video. En el reciente video que publiqué de las noticias y actualizaciones, les mencioné sobre la reciente colaboración que realizó Didi para la revista Marie Claire, donde nos mostraron un anillo muy lujoso de la marca Chanel. En esta sesión de fotos, nuestro Didi dio una pequeña entrevista donde le preguntaron lo siguiente: ¿te encanta explorar el mundo, el senderismo, la escalada y mucho más? ¿Hay algún atardecer que te haya llamado la atención? Y nuestro Didi respondió lo siguiente: cada atardecer es hermoso, al igual que cada pieza de joyería de Chanel es deslumbrante y llamativa, dejando una huella imborrable. En cada entrevista que suelen tener nuestros chicos siempre hacen referencia al atardecer. Asimismo, también recordemos que siempre nos recuerdan lo hermoso que es el atardecer en cada publicación que realizan, ya sea mediante algunas fotografías que nos comparten o también dentro de algunos videos. Tanto Gege como Didi siempre han tenido el honor de usar algunas joyerías finas de diferentes marcas. Es algo impresionante que las marcas decidan que nuestros chicos sean quienes porten por primera vez algunas joyerías de alta gama. Debido a ello, muchas tortugas se han dado cuenta que nuestros chicos siempre suelen mostrar estas joyerías haciendo las mismas poses. Una vez leí el comentario de una hermana tortuga en Weibo que decía que nuestros chicos solían practicar las poses que debían de realizar para promocionar los productos de las marcas, ya que es muy raro que siempre hagan las mismas poses. En el anterior video les comenté que nuestro Gege le envió un arreglo floral al cantante Lin Hye para su concierto en Beijing. Sin embargo, tras la publicación de este arreglo floral que mandó Gege a preparar especialmente para el cantante, muchas hermanas comentaron que casi en todos los arreglos florales que han enviado nuestros chicos hacia algunos artistas siempre está una flor llamada la flor del rey o la flor protea. Esta flor simboliza la nobleza, la dignidad y una vitalidad vigorosa. La persona que entrega esta flor le está deseando a la otra persona el éxito y la buena fortuna. Cuando se llevó a cabo el estreno de la serie de la leyenda de Shanghai, les comenté que la cantante Liu Yuxin interpreta una de las canciones principales de la serie llamada ¿A quién estás esperando? Si muchos de ustedes no recuerdan a la cantante, ella participó junto a Didi en el programa The Streamers of China. La cantante en estos momentos se encuentra de gira y en uno de sus conciertos cantó la canción principal de la serie de la leyenda de Shanghai. Tras la publicación realizada por nuestro Gege después de haber realizado el cambio de su perfil en Weibo, varias hermanas comentaron que el outfit que usa Gege en su fotografía ya lo habíamos visto antes cuando su estudio nos compartió un video de él mientras entrenaba. Sin embargo, algunas hermanas encontraron que en una ocasión se le vio a Didi usando el mismo pantalón mientras se encontraba en el aeropuerto. Algunas hermanas mencionan que tanto Gege como Didi se andan comprando prendas que se encuentran en oferta y que tal vez por eso siempre suelen usar las mismas prendas. Durante el lanzamiento de la marca USA nos dimos cuenta que nuestro Gege tenía amarrado sus zapatillas de diferente manera. No es la primera vez que vemos a Gege que se amarra de esta manera. Es más, hay un CPN que lo explica, el cual menciona que Didi le propuso a Gege amarrarse de diferente manera sus zapatillas. Didi le dice a Gege que él se hará un moñito en una de sus zapatillas y Gege hará lo mismo pero del otro lado. Por eso también vemos que Didi tiene sus pasadores amarrados de diferente manera, al igual que Gege. Ahora hablemos de uno de los caramelitos que causó furor dentro del fandom y hablamos del avatar que utilizó Gege durante la exposición de Leica realizada en Beijing. Como les dije en el anterior video que publiqué de las noticias y actualizaciones, el avatar de Gege representa la luna. Sabemos que la luna siempre ha sido representativo en el fandom y nuestros chicos siempre que tienen la oportunidad nos comparten algunas fotografías que le toman a la luna. Si recordamos las veces que nuestros chicos han mencionado a la luna nos tomaría mucho tiempo. Sin embargo, en esta
esta ocasión vamos a hablar de una de las publicaciones que realizó Didi hace un tiempo, donde nos muestra una fotografía que le tomó a la luna. Algunas hermanas creen que Gege se inspiró de esta fotografía de Didi para crear su avatar, ya que son muy similares. Por otro lado, dentro del video que nos compartió el estudio de Gege, pudimos apreciar un poco de lo que vivió Gege en el concierto de la cantante Stephanie Sun. No sabemos con exactitud si la emoción que nos muestra Gege en el video es por alguna canción en especial que cantó la cantante. Por ejemplo, una de ellas podría ser la canción Kepler, que recordemos es una de las canciones significativas en el fandom, pero debido a la asistencia de Gege al concierto de la cantante, muchas tortugas tienen la esperanza de que Gege también pueda asistir al concierto en solitario de Didi, que por cierto aún sigue siendo solo un rumor, pero muchas hermanas tortugas esperan que si Didi llegara a hacer su concierto, al menos Gege también pueda asistir a su concierto. Yo la verdad no sé qué podría pasar si eso sucede, pero eso terminaría causando una gran locura en China. En el anterior video de los caramelitos de Lishan les comenté que se habían comenzado a publicar varios BTS de la serie que se habían mantenido guardados. Durante esta semana también se siguieron compartiendo algunos BTS de la serie, pero hubo uno en especial que nos llamó la atención, y es este video donde podemos ver un corto ensayo de las grabaciones. En este video podemos escuchar al director llamar la atención de nuestros chicos refiriéndose a ellos como Wang Yishan, y esto nos estaría dando a entender que el apodo del Yishan no apareció por primera vez en el programa de Daidayop, sino en el set de grabaciones de la serie, y el creador de este nombre sería el director de la serie. Como muchos de ustedes ya saben, nuestro Gege está a punto de terminar su contrato con la compañía YG y la posibilidad de que Gege renueve contrato con la compañía es totalmente nula. Tras esta noticia, muchas tortugas se preguntan cuándo será el turno de Didi en eliminar la palabra unique de su cuenta oficial de Weibo, ya que al igual que Gege, ambos crearon sus cuentas de Weibo usando el nombre de sus grupos. Por parte de Gege es Daitoy y por parte de Didi es unique. El contrato de Didi también vence en el 2026. Aún no sabemos qué hará la compañía Yehua para seguir manteniendo a Didi como parte de su compañía, ya que recordemos que en el 2021 o en el 2022, si mal no recuerdo, cuando se decía que la relación entre Didi y su compañía estaba cada día peor, de la nada nos anunciaron que Didi había renovado contrato con la compañía y que había invertido acciones dentro de ella, lo cual terminó sorprendiendo a los fans, pero como siempre hemos respetado cada decisión que ha tomado Didi. Sin embargo, ahora que falta poco para que culmine su contrato, muchas tortugas esperan que Didi ya no vuelva a renovar contrato con la compañía y que ahora se convierta en un artista libre e independiente al igual que Gege. Se dice que cuando Didi y Gege dejen oficialmente sus compañías, ambas compañías comenzarán a caer de forma masiva, ya que nuestros chicos hasta la fecha han sido los que más han generado ingresos a sus compañías. Y bueno hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que este video les haya gustado. Recuerden que tendremos un video especial por el cumpleaños de nuestro Yibo, donde también hablaremos de todos los caramelitos que salieron durante el 5 de agosto. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.